Bueno, pues en base al tema de esta octava ponencia, de estas pláticas que han estado sucediendo, el tema que escogimos fue de lo local a lo global, el poder del marketing. Eh, Voy a empezar con esta frase que representa, bueno, ya escucharon a Marimar un poco todo lo que he estado haciendo en estos últimos años. Pero bueno, esta frase me gusta mucho porque de alguna forma resume lo que he estado practicando, es como mi filosofía. Está escrita por Carlos Fuentes, que creo que todos conocen. No hay nueva creación que no se sostenga sobre la tradición, de la misma manera que no hay tradición que perviva sin la savia de la creación. ¿Por qué pongo esta frase? Esta frase me ha llevado a enfocarme en los últimos, pues prácticamente desde que llegué a Oaxaca y empecé a trabajar como directora del Museo Textil, en la colaboración entre artesanos y diseñadores. Yo soy como de profesión diseñadora y bueno, hace 25 años el diseño en la Ibero pues era otra cosa y el diseño en el mundo prácticamente era otra cosa, no había ni siquiera el término de lo social. Y bueno, todos estos años he estado utilizando esta filosofía y esta práctica en todos los proyectos en los que he trabajado como facilitadora, como conectora entre el mundo del diseño y el mundo de los artesanos. He trabajado en muchísimos proyectos distintos, con diferentes culturas, inclusive en el exterior, en la India y en Ecuador. Y en todos los proyectos en los que he estado trabajando he utilizado esta práctica y esta filosofía del diseño social. Pero bueno, pues igual van a decir qué es el diseño social. De hecho, el diseño no se le tendría que aumentar la palabra social, ya por lógica y por ende tendría que ser social. ¿Por qué? Porque el diseño como práctica se supone que nació para favorecer a los seres humanos. Pero este diseño nace de hecho como una alternativa en contra del diseño que nace en Occidente hace muchos años y su fundador o su fiel defensor es Víctor Papanek, un austriaco que vivió en Estados Unidos, y él es el primero que empieza a hablar sobre este diseño. Entonces, bueno, les escribí aquí un poco las bases del diseño social. Es la responsabilidad social en la práctica del diseño, se basa en los principios éticos y estrategias de innovación social. No es filantropía ni caridad. El diseño social también es hacer negocios y crear mercados, pero para beneficiar a las personas y desde las personas. Nace, como les decía, en contraposición al diseño orientado a fines meramente comerciales y busca un bien común y no favorece lo individual y lo personal. Este diseño trabaja en la dinámica humana a nivel de sistemas, con una profunda comprensión del contexto, creando las condiciones para el éxito. Se basa en la creación de soluciones y no en la creación de nuevas necesidades de consumo. El diseño se suponía que había nacido para crear soluciones y lo que ha creado son más problemas para obviamente convertirnos en seres dependientes del diseño y no en seres autónomos. No reproduce las mismas metodologías, utiliza un discurso y desarrollos propios, basados en el contexto propio del proyecto que se está trabajando. Es un diseño cooperativo, comunitario, basado en la inteligencia y en la participación colectiva y en la co-creación. Es decir, celebra la diversidad y las diferencias, no lo individual. Y busca la construcción de relaciones sólidas y compartir el conocimiento. Entonces, bueno, este tipo de diseño, como verán, pues bueno, va a ir muy de la mano a lo que yo quiero abordar en esta plática, que es la ética y la responsabilidad social en el marketing. En estos años que llevo trabajando con artesanos y con muchos grupos, cooperativas y con muchos diseñadores, artistas y conectando estos dos mundos, me he dado cuenta que hay bueno, más que me he dado cuenta, hay algo que está sucediendo ahorita en el siglo XXI que hace 10 años, 15 años cuando yo llegué a Oaxaca, no, ni siquiera era algo como que estaba tan en boga, que era esta colaboración entre diseñadores y artesanos para desarrollar nuevos productos que puedan satisfacer a un mercado contemporáneo. Los diseñadores, inclusive cuando yo estudié diseño textil, tuve una clase de diseño artesanal y punto.
y en realidad nadie sabíamos mucho de qué estaban haciendo los artesanos, cuáles eran las culturas indígenas en nuestro país, qué estaban haciendo, cómo se vestían. Y fue gracias a varios viajes que hice a Oaxaca y a Chiapas que descubrí y me enamoré de eso, y es una de las razones por las cuales me vine a vivir a Oaxaca, porque yo quería conocer, pues, con mayor profundidad todo este, pues toda esta riqueza y toda esta diversidad cultural de nuestros pueblos indígenas y obviamente enfocada más en el textil. Durante todos estos años me empecé a dar cuenta desde que estaba yo en el Museo Textil que más y más diseñadores y emprendedores llegaban pidiendo información para trabajar con artesanos. Y bueno, pues hace muchos años no teníamos tanta información ni tanta experiencia, ni había tanta demanda de estos productos, pero hoy en día es pues impresionante. Y no nada más en México, en todo el mundo. Y bueno, mi teoría es porque la gente pues ya está un poco harta, ¿no? De la tecnología, del consumismo, del fast fashion, de pues, ¿no? De todo lo que está hecho de manera produciva, de manera masiva, y la gente quiere regresar a lo hecho a mano, a lo hecho artesanalmente, a la producción en pequeña escala, a las cosas que tienen una historia que contar. Los productos hechos en una empresa industrial, pues no tienen mucha historia que contar porque los hizo una máquina. El operador la programó, pero la hizo una máquina finalmente. Estos textiles los hacen personas, con una historia, con un contexto, con emociones, con, ¿no? Retos, sueños. Y entonces esto te habla de algo que está conectado con el ser humano, y lo que los seres humanos queremos hoy en día es conectarnos con nosotros mismos y con los otros seres humanos. Entonces me empecé a dar cuenta de esta necesidad de la gente, ¿no? De consumir y de acceder a estos productos. Y los diseñadores también se empezaron a dar cuenta que había un nicho de mercado muy importante y muy fértil, que era pues ir, conocer artesanos, trabajar con ellos y crear nuevos productos artesanales. Pero claro, todo este diseño, innovación, promoción y comercialización de lo que nace de un lugar con un contexto específico de lo local y que lo queremos traducir y pasar a un contexto global, tiene sus riesgos, ¿no? Y tiene sus complicaciones. Y yo me he dedicado mucho a trabajar en este tema que es más abstracto, que es la ética, porque pues, la ética es muy relativa finalmente, aunque hay principios básicos en la ética, pues es muy relativa, ¿no? Y también dependiendo de la cultura con la que trabajas, lo ves de una forma y de otra. Entonces, pues yo en esta plática planteé dos preguntas, ¿no? Para que podamos reflexionar juntos y yo compartir mi experiencia durante estos 15 años en Oaxaca y durante toda esta cantidad de experiencias y de trabajos que he hecho con artesanos, igual, ¿no? Como les repetía, con diseñadores, con gestores culturales, con emprendedores, instituciones educativas como la Ibero, con la cual he trabajado en algunos proyectos. Y mi pregunta es, ¿cómo podemos practicar esta responsabilidad ética en el marketing, en la promoción y comercialización de estos productos artesanales que nacen de esta colaboración entre estos dos mundos? ¿Y cómo podemos conectar a ese consumidor que está allá afuera y que desconoce muchas veces de dónde vienen estos productos, cómo se hicieron, quién los hizo, por qué los hizo, con qué intención los hizo, que en este caso sería el productor, que son los artesanos? Y cómo conectar estos dos mundos, pero de una manera genuina. Obviamente, pues sabemos que el marketing pues nace para vender más, así como literalmente, ¿no? Todas estas estrategias, yo no soy mercadóloga ni mucho menos, ni he estudiado, pero bueno, lo he practicado de una manera empírica durante todos estos años y he intentado siempre pues aprender de las cosas que no debo hacer y de las cosas que sí debo hacer. De los errores he aprendido mucho y también pues gracias a las redes sociales y a todo lo que está sucediendo ahorita que es súper evidente y que está ahí y que no podemos ya ocultarlo, he aprendido y he tratado de resumir en estos consejos que yo quisiera como dar y abordar este tema del marketing desde una parte, pues sí, desde una práctica honesta, respetuosa, transparente y congruente, que sea congruente con mi marca o mi proyecto, tanto internamente
como externamente, como hacia los demás. Entonces, bueno, en todos estos proyectos con los que he trabajado, me han invitado mucho a hacer ese puente. El diseñador por muchos años fue visto y aún sigue siendo las grandes marcas, los grandes diseñadores como los rockstars, como el último eslabón y como, ¿no? Pero atrás de ese diseñador y atrás del trabajo que hace el diseñador hay muchísimas personas involucradas, inclusive en el mundo industrial y no digamos en el mundo artesanal. Entonces, ha habido muchas buenas intenciones de muchas marcas de colaborar con artesanos para honrar la tradición, para honrar la herencia cultural, para honrar las técnicas, para honrar el conocimiento. Pero muchas veces en ese proceso se nos olvida, ¿no? Lo que es meramente importante y nos vamos más hacia cómo promocionar y cómo comercializar para yo ganar más dinero y que mi negocio sea exitoso, porque en el fondo, pues claro, todos queremos que nuestros negocios sean exitosos, tanto los artesanos como los diseñadores que colaboran juntos. Entonces, bueno, yo escribí aquí una serie de consejos. Tengo que pues hacer hincapié en que yo pues no soy experta en esto, pero bueno, tengo una experiencia de ver qué funciona y qué no funciona, y por qué funciona y por qué no funciona. Y esto es un poco en base a, pues, al impacto, ¿no? Que han tenido varios proyectos con los que he trabajado y que han sido proyectos de largo tiempo, de largas relaciones, de constancia, de confianza, y otros proyectos que se han construido bajo la misma premisa del fast fashion, fast food, fast todo. Y hoy en día, pues obviamente los artesanos son como un súper gancho, ¿no? Para crear marketing en un proyecto en el que los artesanos están involucrados. Entonces, ahí hay pues una cosa muy delicada, ¿no? Los artesanos por lo general viven en comunidades y viven pues humildemente, y obviamente la vulnerabilidad en la que viven no se toma en cuenta, sino más bien se aprovecha. Entonces yo invito a no usar a los artesanos y al trabajo con los artesanos como un gancho, como una presa o como una estrategia de marketing para vender productos. Mucha gente dice, yo trabajo con artesanos y eso es igual a yo estoy haciendo un bien, soy socialmente responsable, estoy contribuyendo con el bienestar y con el desarrollo cultural de mi país, y pues no necesariamente, ¿no? Porque no es el qué, sino el cómo trabajo con los artesanos. Y bueno, en este contexto del diseño y de las marcas de diseño, muchas veces se utiliza nosotros los diseñadores venimos a salvar a los artesanos, porque gracias a nuestro conocimiento, los artesanos van a ser capaces de crear productos que se vendan mejor y más. Y obviamente aquí hay un intercambio y está claro que es fabuloso y súper productivo esta colaboración entre ambos. Nada más que cuando no se hace de manera equitativa, horizontal y simétrica, pues el diseñador se convierte en el salvador y el diseñador cree que descubre el hilo negro, ¿no? Llegan a las comunidades y postean en sus Instagrams y en sus Facebook, ¿no? Todo el conocimiento de siglos, como si de repente ellos lo hubieran descubierto. Y a ver, no quiero aquí como satanizar a los diseñadores porque para nada es mi intención. Estoy hablando un poco de las prácticas no positivas y no constructivas y por ende, pues quisiera que fueran más constructivas y más positivas. Entonces, los diseñadores y las marcas de diseño no vienen a salvar, vienen a contribuir con su conocimiento, con su experiencia y con una disciplina que no es conocida en las comunidades donde los artesanos viven. Y los diseñadores y las marcas de diseño vienen a utilizar ese conocimiento ancestral para integrarlo en productos que puedan cubrir una necesidad estética y una necesidad emocional del mercado. Pero en este proceso lo más importante pues no es el valor añadido que el diseñador le da al producto, sino más bien es el proceso y el impacto que el diseñador deja en la comunidad donde vive ese artesano.
La otra cuestión es, en esta colaboración siempre hay que consensar con los artesanos. Cuando los diseñadores promocionamos estos productos, ya sea en redes sociales o en nuestra página web o en artículos en las revistas o en videos, en cualquier medio de publicidad, pues hoy en día las herramientas visuales son fuertísimas, ¿no? O sea, la antropología visual es hoy por hoy una de las disciplinas más fuertes porque ya nos dimos cuenta que el ser humano se enamora viendo. Y cuando alguien ve cómo está hecho un producto a mano y ve lo que significa, pues obviamente dice, wow, este producto pues tiene un gran valor, ¿no? Pero obviamente hay que consensar con los artesanos dónde, cómo y cuándo se va a utilizar ese material visual. Y también, bueno, el cómo, ¿no? O sea, sí se puede utilizar porque también a los artesanos les conviene, obviamente, pero ¿de qué manera se va a utilizar? Y bueno, otra de las preguntas que yo quería abrir como para una reflexión, en toda esta práctica de la promoción y la comercialización, pues hoy en día todos los diseñadores, inclusive ya los artesanos utilizan estas palabras de moda que le llaman buzzwords en inglés, que yo siempre invito a no utilizarlas o evitar utilizarlas pues sí. ¿Por qué? Porque hay palabras que ya están totalmente, pues, quemadas y que muchas veces la gente las utiliza sin saber realmente qué significan y sin estar practicando realmente lo que dicen. Por ejemplo, esta cuestión de yo ayudo a los artesanos y estoy apoyando a los artesanos y los estoy empoderando, pues te refieren a una práctica paternalista y a una simetría de poderes. Es como ver hacia abajo al otro, ¿no? Yo soy el que te vengo a ayudar porque yo soy el que tiene la solución y tú eres el que necesitas que yo te ayude. Una cosa es venir y decir, yo vengo a trabajar contigo porque juntos podemos crear algo mejor, más fuerte, más sólido y que nos convenga a los dos, ¿no? Y no te ayudo porque tú no puedes solo. Y el empoderamiento, a mí esta palabra en particular me suena y me refiere como a, pues tú no tienes el poder, lo tengo yo, entonces yo te voy a dar el poder, ¿no? Tú no eres capaz de desarrollar tus capacidades, yo voy a venir a dártelas. Y para mí el empoderamiento más bien yo utilizaría la palabra fortalecimiento. Yo como diseñador puedo fortalecer tu trabajo como artesano y el artesano va a fortalecer mi trabajo como diseñador. Y ahí la simetría se convierte en una simetría de poderes. Otras dos palabras que utilizamos muchísimo en el marketing, comercio justo, fair trade y sostenibilidad. Todo el mundo las usa, en todos lados y ya, bueno, hasta Coca-Cola la usa. Y en realidad esto no debería de ser una opción ni un lujo. Yo, desde mi humilde perspectiva, debería de ser una obligación. O sea, hoy en día ya ningún proyecto debería no contemplar el pagar justo a la gente y el que un proyecto sea sustentable a largo plazo sin considerar la ecología, la economía y a los seres humanos. Entonces, bueno, yo en todas mis consultorías y en todos los proyectos con los que trabajo y a los diseñadores siempre les digo, traten de no usar estas palabras porque además el que las usa muchas veces las usa porque las necesita poner para jalar clientes. Otra de las cuestiones que es hoy por hoy de las más, digamos, delicadas y que gracias a las redes sociales se ha convertido en todo un fenómeno es el de dar crédito a las culturas con las que trabajamos, con las que trabajamos los diseñadores, que en este caso son culturas, pueblos indígenas. Y no es lo mismo que yo diseñe una pieza que está hecha en una máquina a que yo diseñe una pieza que está hecha por una persona. Y repito, esa persona viene de un lugar y ese lugar pues tiene una historia, tiene tradiciones, tiene una cultura, hay un contexto específico. Y entonces, bueno, yo invito mucho a los promotores, y en este caso a los diseñadores, inclusive a los artesanos también, a que den crédito a quien crédito merece y que digan de dónde vienen las piezas, quién la hizo, en qué pueblo indígena es, en dónde se encuentra. Si podemos dar más información
Y no solo para que la gente diga, ah, wow, es de un pueblo indígena, no, porque en realidad, pues esto tiene una historia y si lo que estamos contando son historias, hay que dar las historias completas y auténticas y honestas. Entonces, este tema del dar crédito en las redes sociales se ha convertido en, le repito, en todo un fenómeno y afortunadamente la gente poco a poco se está dando cuenta de por qué es importante mencionar el origen, porque pues no fue hecho de la nada, no fue hecho en una máquina, fue hecho por un ser humano, por una persona. Y bueno, aquí les pongo dos ejemplos. Bueno, más que dos ejemplos, son dos páginas de Instagram. Una es Ñañanga Tijaltepec, que es este proyecto que les estoy ilustrando con estas fotografías. Es uno de los tantos proyectos con los que he trabajado. Es una comunidad mixteca, San Pablo Tijaltepec, en la Mixteca Alta de Oaxaca. Son mujeres mixtecas. Y a través de este proyecto de diseño social y de colaboración, las artesanas crearon su propio negocio y su propia marca, digámoslo así, y se llama Ñañanga Tijaltepec. Y hay muchas personas que están comprándole a este grupo o que van a la comunidad y usan el bordado o compran las blusas, pero muchos de los diseñadores sí dan el crédito y éticamente y responsablemente dicen de dónde es, pero muchos otros no. Entonces surgió una página en Instagram que se llama Give Credit, que es para que la gente hable de los casos donde los diseñadores o las marcas de diseño o artesanos y grupos de artesanos, pues no están mencionando el origen genuino. Yo la verdad no soy fan de la denuncia, aunque sí soy un poco subversiva, debo confesarlo, pero no me gusta estar atacando a las marcas ni a los diseñadores, ni en mi Instagram ni en mi Facebook, porque yo más bien voy por el lado de dar buenos ejemplos y de siempre estar impulsando a los artesanos y a los diseñadores a que sean más creativos, porque siempre va a haber copias, las copias han existido toda la vida. Lo que pasa es que a través de que el diseño se involucra en esta práctica de la artesanía, empiezan a haber este tipo de amenazas de los diseñadores que si me copió o no me copió, o los artesanos, ¿no? Que se han metido en ese mundo de la copia. Pero bueno, esto también ha generado algo que es hoy por hoy también pues una práctica muy recurrente y que tiene que ver también con el marketing, que es la apropiación cultural indebida. Entonces, bueno, yo invito a los diseñadores y a los artesanos y a cualquier promotor, gestor cultural a que no la practique, porque esto es el plagio, digamos que es como la apropiación cultural indebida en extremo. La apropiación cultural es utilizar elementos de otra cultura e integrarlas a mi cultura. Pero obviamente la apropiación cultural indebida se da cuando las dinámicas son asimétricas y cuando las prácticas son coloniales. Es decir, cuando una cultura dominante va en contra y pasa sobre una cultura oprimida. En este caso ha habido pues muchísimos casos, muchos casos que cada día son más sonados. No voy a decir marcas, pero grandes marcas muy conocidas que como se dieron cuenta que hay una moda, pues dijeron, ¿cómo vamos a hacerle para vender más? Bueno, pues hagamos lo que la gente quiere y si lo que la gente quiere hoy en día son textiles artesanales, pues vamos a este mundo del textil artesanal y copiemos, ¿no? Entonces, esta práctica que no es ética tiene un impacto. ¿Por qué? Porque los artesanos que están en sus comunidades elaborando estos textiles que ni siquiera fueron hechos para un comercio exterior, ni para un turismo, ni para vender a través de internet, fueron hechos para usarlos, para autoconsumo. En los años 60, cuando el campo se viene abajo en México y hay un boom del turismo, pues los artesanos se dan cuenta que la manera de generar economía pues es vendiendo sus artesanías. Y entonces empiezan a producir textiles para la venta fuera de sus comunidades. De lo local sale al mundo. Y obviamente los diseñadores pues son parte, ¿no? De esto. Y quiero reiterar que no todos los diseñadores llevan a cabo estas prácticas no éticas, ni no todos los artesanos también. Por ser artesano no quiere decir que todo lo que hagan lo hacen bien y que sus prácticas sean todas éticas. Es general,
nada más que si estamos hablando de un mundo en el que el diseño viene de una cultura dominante y la artesanía viene de una cultura oprimida. Entonces, este tema de la apropiación cultural indebida, pues es algo que ha hecho que pues los diseñadores empiecen a copiar, a plagiar prendas que tienen un origen, que tienen una historia, y como en este caso la mujer de la izquierda es una mujer mije de la comunidad de Santa María, perdón, aquí puse un grave error, es Santa María Tlahuitoltepec mije, una disculpa. Es que hay otra población que se llama Santa María Zacatepec, pero esos son triquis de la Mixteca. Una disculpa, es Santa María Tlahuitoltepec mije. Esta blusa, que es tradicional y original, es bordada y confeccionada ahí, en Santa María Tlahuitoltepec. La usan todos los días las mujeres de esta comunidad. Y una marca de diseño francesa tomó esta blusa y la plagió y la mandó a maquilar en la India, bordada y confeccionada en la India, y la comercializa con la marca. ¿Esto qué genera? Desconcierto en el consumidor, porque el consumidor la ve y pues cree que está hecha por esta marca, no sabe ni siquiera que es de Oaxaca, que esta blusa la usan las mujeres porque pertenece a su indumentaria tradicional, cómo está bordada, qué significan las estrellas que tiene el bordado. Entonces la gente la compra y desconoce su origen. Y esto hace que haya una malinformación de estos productos. Las historias que se cuentan no son las correctas, son erróneas, son falsas. Entonces, pues, para mí esto es como el resumen, ¿no? De lo que el marketing mal encaminado y mal utilizado ha generado para vender más, para tener más clientes, pues la gente ha llegado a eso, no a copiar, es lo más fácil, en vez de ir a la comunidad, investigar, trabajar con los artesanos, interesarse por su cultura, por sus técnicas, por sus procesos, pues lo más fácil es copiar. Y hoy en día con el internet ahí a la mano y con las redes sociales abiertas, pues es mucho más fácil. Entonces, bueno, pues estos son algunos, digamos, prácticas que existen hoy en día en este mundo del diseño y de la artesanía, y que nuevamente yo las abordé desde el tema negativo, pero hay muchos diseñadores utilizando las estrategias de marketing correctas, idóneas, éticas, y han hecho un gran trabajo por darle voz a todos estos artesanos, a todas estas culturas que de alguna forma están todavía invisibilizadas y que gracias al Internet se han vuelto visibles y han tomado voz. Pero bueno, para mí este trabajo de guiar y de invitar a las personas que estamos detrás de la computadora con estas herramientas poderosísimas que son las redes sociales, las páginas web, los blogs y demás, que las utilicemos de una manera, pues sí, ética, ¿no? Para que realmente este trabajo, pues, pueda seguir existiendo, porque esto puede estar en riesgo si no se utiliza de una manera correcta. Y para terminar, no sé cuánto tiempo llevo, pero ya es el final de mi presentación. Puse esta frase que a mí me encanta de Lina Bobardi, una arquitecta brasileña que trabajó mucho con comunidades indígenas en Brasil y que lo leí en un libro que se llama el, el arte de los objetos, de Luján Cambariere. Luego se lo pasaré a Lynn por si lo quieren leer, es precioso. Y bueno, pues ahí está la frase, y para mí es como una invitación a que realmente hablemos, comuniquemos y consumamos en resonancia y en conexión con nuestro corazón. Y bueno, pues eso es todo. Espero que haya podido ser clara en lo que quería compartir con ustedes, y pues cualquier pregunta, más que bienvenida. Y nuevamente una disculpa por haber puesto mal el nombre de la comunidad, pero bueno, se me
se me fue. Muchas gracias. Si quieres, no, tú vas, Aline, con las preguntas, si quieres. Hay un... No, ibas tú, solo que como ninguna de las dos hablábamos, ya iba a decir gracias, Ana Paula. No, adelante. No, muchísimas gracias, Ana Paula, es súper interesante. Pero si quieres tú dar las preguntas, hay muchas preguntas por aquí, por el chat, pero si quieres, Aline, leerlas tú. Si gustas, claro, con gusto. Mira, Ana Paula, te pregunta Mirna, ¿cómo trabajar con artesanos sin caer en la apropiación cultural? ¿Cómo trabajar con artesanos y caer en la apropiación cultural? Pues es una pregunta muy general, pero creo que la puedo contestar de una manera pues muy, muy rápida. Pues pensando en el otro. Hay que pensar en el otro. La ética nace a partir de pensar en el otro, no nada más de pensar en mí. Desde mi perspectiva, la apropiación cultural indebida nace a partir de no pensar en el otro, de no pensar más que en mi propio bien, en mi propia generación de beneficio. Entonces, si tú quieres trabajar con artesanos y no cometer apropiación cultural indebida, hay que pensar en la otra persona. ¿Qué quiere la otra persona? ¿Qué necesita? ¿Cómo puedo yo como diseñador, gestor, promotor, comerciante, generar un bien en común, que nos beneficiemos los dos? Y si yo cometo un plagio, pues estoy robándole las ideas a alguien, estoy robando la creatividad a alguien, estoy robando el tiempo, los conocimientos y estoy robando una historia a alguien. Entonces, pues hacer lo contrario sería para mí la respuesta. Es darle crédito, es tomar en cuenta al otro, es darme el tiempo para diseñar, ser creativo, investigar, practicar, experimentar con el artesano y desarrollar un producto que sea original y que no sea un plagio, que no sea una copia de algo, sino que sea producto de la originalidad y la creatividad de las dos personas que trabajaron en conjunto para crear ese producto. Muy bien, gracias. También Antonio Nava pregunta, ¿cómo llevar a cabo el primer acercamiento con los artesanos? Bueno, pues ahí también tengo que confesar que, bueno, no toda la gente que quiere trabajar con artesanos tiene el tiempo o vive cerca de donde están los artesanos. Hay mucha gente que vive fuera, que vive lejos de otros países, de otras culturas, o mexicanos que quieren trabajar con artesanos y no viven en el lugar donde están ellos. Y pues eso significa no tener las posibilidades del encuentro físico, del encuentro personal y de tener el tiempo para ¿no? Hacer este intercambio, pero lo ideal sería de cualquier forma, ya sea a corta distancia y en vivo y a todo color, o a larga distancia, acercarse desde una, pues desde la humildad, ¿no? Desde decir, pues yo soy otra persona como tú y quiero trabajar, quiero aprender de ti, quiero compartir mis conocimientos contigo y siempre, siempre, siempre tener en cuenta esta cuestión de la horizontalidad, ¿no? Y del compromiso y de la responsabilidad mutua, en común. No porque seas artesano, no tienes que asumir responsabilidades y compromisos dentro del proyecto también, ¿no? Somos partes iguales, ¿no? De un proyecto. Entonces, para mí el acercamiento debe de ser, pues, eso, desde la humildad, desde la honestidad, generar confianza a través del tiempo y desde la congruencia con uno mismo. Y si tienes el tiempo para acercarte, ir a visitar a los artesanos a sus comunidades y desarrollar un proyecto y crear productos, pero que sean a largo plazo, pues eso ya es como un gran éxito, ¿no? Porque todos queremos que nuestros proyectos pues sean sustentables en el tiempo, pero sí, yo más bien miraría los valores, ¿no? Con los que uno se podría acercar, que sería, pues sí, desde nuevamente, desde ver al otro como un igual. Aline, creo que está apagado tu micrófono.
Si quieres te apoyo, Aline. A ver, aquí estoy, no te preocupes, espérame. Es que entré Perdón, por dos cuentas. Sí. no sé si es te quedaste en la de José Antonio Martínez. ¿De cuál Es debes? el gancho, el de Carla Sainz. ¿Cuál es la línea entre gancho y reconocer el trabajo artesanal? ¿Qué errores podrías mencionar como ejemplo? Ah, Ay, perdón, ¿me puedes volver a repetir la pregunta? Es que me emocioné cuando dijiste Carla Sanz, porque es mi amiga. Ella pregunta, ¿cuál es la línea entre gancho y reconocer el trabajo artesanal? ¿Y qué errores O sea, podrías mencionar como ejemplo? como el gancho para decir, esto está hecho por artesanos y jalar más gente. Pues Carla, que nos Ok. los comente. Bueno, la diferencia obviamente no se trata de no mencionar que estás trabajando con artesanos. Obviamente, pues sí, hay que mencionar qué estás haciendo y ser transparentes. No quiero decir que la gente no mencione qué está haciendo. Lo malo es cuando lo que dices no es congruente con lo que haces. Si tú dices que trabajas con artesanos en un proyecto de diseño social colaborativo, que diseñan juntos, y tú lo que estás haciendo es usando a los artesanos como mano de obra, estás haciendo maquila, diseñas desde tu escritorio, ni siquiera conoces a los artesanos, pues no es congruente, no es una cosa igual a la otra. Entonces, decir que estás trabajando con artesanos y que colaboras con ellos cuando no lo estás haciendo, pues no es ético. Entonces, esto lo que genera es que la gente, pues yo sí pongo en mi Instagram que trabajo con artesanos y produzco productos socialmente responsables y conscientemente producidos y les pago bien y tenemos una relación muy armoniosa y no lo hago, quién me va a... O sea, la gente me va a creer porque yo lo puse en mi Instagram, porque yo lo puse en mi página web, yo lo puse en mi Facebook. Entonces, claro que la gente me va a creer. Pero hay gente que sí hace eso, sí colabora con artesanos en proyectos de diseño social, comunitarios, colectivos, de beneficio común, y la gente también le cree. Entonces, todo esto, el diseño social lleva mucho tiempo, mucho trabajo, porque obviamente no va a lo rápido, no va a lo fácil, va a darte el tiempo para colaborar con la gente. No me gustaría decir ejemplos, la verdad, Carla. No me gustaría dar ejemplos porque no soy partidaria de evidenciar marcas que conozco muy bien y que incluso yo fui, bueno, no yo, la cooperativa con la que yo trabajaba fue de alguna forma víctima, ¿no? De una marca utilizando su nombre, diciendo que colaboraba con ellos cuando no es cierto. Y esta cooperativa pues ya era muy famosa, iba a ir a la Feria Internacional de Santa Fe. Y este tipo de cosas, pues a la larga, lo que generan es también desconfianza en los artesanos. Entonces muchos artesanos ya no quieren trabajar con diseñadores porque dicen es que los diseñadores nada más vienen a explotarnos, nada más vienen a usarnos, nada más vienen a, ¿no? Y en realidad no es así. Hay muchísimos diseñadores que están trabajando de una manera totalmente ética y correcta. Entonces, por unos, otros salen, digamos, quemados, ¿no? Entonces, repito, no es no mencionar el trabajo con los artesanos, sino si lo mencionas, realmente menciona lo que estás haciendo, sé transparente. Y si mejor, y si estás haciendo maquila, usando a los artesanos como mano de obra y estás plagiando y estás copiando, pues allá tú, mejor no digas nada, ¿no? Mejor di que estás haciendo negocio y está bien, cada quien hace el negocio que quiere, pero no utilizar el nombre y la vulnerabilidad de los artesanos para yo ganar más rating y para yo ganar, ay, Ana Paula Fuentes diseña con artesanos, qué linda es, qué buena, qué apoyadora, qué chingona diseñadora. Y si no lo estoy haciendo, pues no, no soy nada de esas cosas, mas sin embargo me puedo atrever a hacerlo y a decirlo y a ponerlo en mi Instagram y en mi Facebook. Entonces, pues esa para mí es la diferencia abismal. Bien, gracias.
José Antonio tiene aquí una pregunta. Dice, ¿cuál debe ser el tratamiento de los derechos de autor de los diseños ancestrales? Y luego, bueno, hace varias preguntas. No sé si quieres que te vaya diciendo una por una. Si quieres contesto a esta, Lynn, porque es una pregunta muy, muy interesante. La propiedad intelectual de las comunidades es colectiva. La artesanía no está hecha por una persona, la artesanía va, en la artesanía va intrínseca la sabiduría colectiva de un pueblo. Entonces, cuando tú quieres patentar o quieres darle un, digamos, propiedad intelectual de que esta artesanía fue hecha por tal persona, es imposible. O sea, y es más, no está alineada con la filosofía de lo que es un producto artesanal. Yo no estoy muy a favor de todo esto de la firma de autor de los artesanos, porque deja fuera a muchos que estuvieron involucrados en la producción de una artesanía. Y no nada más son las manos, las múltiples manos y saberes que fueron involucrados, sino en sí, pues una persona se lleva el crédito por muchos otros, que muchas veces puede beneficiar porque eso fortalece a un grupo, a una cooperativa, a una comunidad, y definitivamente siempre hay gente pues que es mejor para hacer ciertas cosas. No quiero decir que todos son maestros artesanos, y hay artesanos que ni siquiera les importa, pero yo, después de 15 años de trabajar con artesanos y de estar viendo a muchas marcas y cooperativas que han querido invertir en eso, desde mi perspectiva es gasto de tiempo y de dinero. Porque al final, si uno como artesano se sigue superando, sigue aprendiendo, sigue innovando, sigue colaborando con otros, sigue siendo creativo, original, pues que le copien. Al final, el que tiene más resiliencia ante todo esto va a ser el que va a ser el que va a salir adelante. Y tú puedes patentar un textil y mañana le cambian una cosa y te dicen que no es el mismo textil. Y ya te invertiste no sé cuánto dinero y cuánto esfuerzo y no sirvió de nada. Y en realidad, con esta blusa de Santa María Tlahuitoltepec, en la Mije, muchos diseñadores e inclusive el gobierno dijo, vamos a patentar y los mijes dijeron, no, no necesitamos, esto es propiedad colectiva de nuestro pueblo, no necesita ser patentada, no necesita estar avalada ante el INPI, no es lo que queremos es que la gente respete, que la gente nos dé el crédito, que la gente venga, conozca nuestra cultura y si quiere trabajar con nosotros, que se tome el tiempo para trabajar, no queremos patentes. Entonces, cuando un conocimiento es colectivo, no lo puedes individualizar, por más que queramos, porque rompes un sistema. Y eso es lo que está sucediendo hoy por hoy, gracias al diseño. Espero haber contestado la pregunta. Sí, pero contesto luego, mismo pone, José Antonio comenta, ¿es justo o no que diseñadores de grandes marcas usen diseños o patrones de artesanos de culturas ancestrales? ¿Se les debe acusar de violación de derechos de autor? Si las usan correctamente, es totalmente debido. Si yo soy una gran marca y utilizo esos elementos culturales y los integro en mi colección, pero los hago en el lugar de origen por las personas que son las guardianas y poseedoras de ese conocimiento, doy el crédito, nombro el origen y les pago correctamente, por supuesto que es debido. No estás cometiendo ningún acto ilícito, estás simplemente utilizando elementos de otra cultura, pero los estás honrando y los estás dando a conocer de una manera honrada, honesta, genuina, transparente. Lo malo es usarlos indebidamente, no es el qué, es el cómo los uso. Entonces, si las grandes marcas van a utilizar esos elementos sin dar crédito, maquilando en otros lados, sin tomarse ni siquiera el tiempo para investigar si este bordado es del Istmo, y tú pones que es de Tulum, pues imagínate, ¿no? Ahí sí, pues ¿qué respeto estás teniendo ante esa cultura? Entonces no tiene que ver tanto si es una marca famosa o no, es más bien cómo esa marca
está relacionándose con esa cultura de la cual está apropiando un elemento estético, técnico e histórico a su colección. Entonces, para mí radica más en el cómo y no en el qué. Ok. ¿Va a salir o quieres que siga yo? Yo. Adelante, ¿sabes qué? Adelante, Mari, porque tengo un problema acá con la conexión. Ok. Gracias. Marisela Salazar comenta, ¿podrías dar algún ejemplo de marca o diseñadores mexicanos que lo han hecho bien, que son éticos? Ah, sí, sí, los que lo han hecho bien sí puedo anunciar a muchos. Pues bueno, hay muchos diseñadores y marcas, proyectos. Yo puedo nombrar, por ejemplo, Fábrica Social, El Camino de los Saltos, Snajolobil, Carmen Rión. Ay, hay muchos. Ahorita se me va. Pero sí, sí, hay muchos que han hecho un trabajo realmente, pues bueno desde esta perspectiva, ¿no? Que han honrado este conocimiento y lo han integrado a su negocio de una manera, pues, muy ética. Este, sí, o sea, luego si quieren, si alguien quiere que le mande, con muchísimo gusto le puedo mandar un mail para que puedan ver ejemplos de muchos, proyectos de diseño mexicano que han hecho, que son congruentes, porque para mí radica más en la incongruencia, ¿no? O sea, porque hay proyectos de diseño mexicano que hacen cosas padrísimas y es un buen proyecto en general, pero son un poco incongruentes en su comunicación, en su storytelling. Digamos que no es muy congruente. Entonces, Ok. bueno, pues esos no los vamos a mencionar. Laura Pérez Álvarez pregunta, ¿qué debería hacerse cuando como diseñadora te das cuenta de que una comerciante contrata artesanos mexicanos para copiar una artesanía como por ejemplo las bolsas de Yahoo de Colombia? ¿Qué hacer como diseñador si te contrata una compañía para copiar una bolsa de otra cultura? Bueno, pues Sí. yo le digo gracias y me salgo por la puerta. O sea, si quiero ser realmente congruente, a ver, que no es fácil. No estoy diciendo que sea fácil, o sea, pero si realmente eres un diseñador y eres congruente con tus valores, y si tus valores son la honestidad y el respeto, pues definitivamente yo le digo, pues yo no lo voy a hacer. Contrátate a alguien más que quiera ser parte de tu negocio sucio. Porque sí, ha habido muchos que han hecho eso, se han plagiado los diseños de las bolsas Guayú y muchas veces como diseñador, pues tampoco sabes, tampoco quiero decir que todos los diseñadores tenemos que saber cosas. Yo hace 25 años cuando estudié diseño textil no tenía ni idea de todo esto, sea, porque tampoco era una moda, tampoco estábamos en este mundo y la verdad, he aprendido mucho y también de errores que yo he hecho como diseñadora y con mis valores y con mi ética. También he hecho cosas que a la larga me doy cuenta, pues que no fueron lo mejor para el impacto de un proyecto. Entonces, pues yo le diría al dueño, ¿sabes qué? Desarrolla un poco tu creatividad. O contrátate un diseñador creativo que te diseñe unas bolsas mexicanas y no guayú. Ok, María Fernanda Castro comenta, ¿podrías comentarnos algún proyecto en el que hayas trabajado en que algo local haya alcanzado escala global y cómo se llevó a cabo? Sí, por supuesto. El último proyecto, he trabajado en 4 proyectos así de largo tiempo, de 3 a 4 años, pero un proyecto que para mí fue como súper, súper, digamos que fue como mi maestría en este tema, aprendí muchísimo. Fue con la flor de Xochistlahuaca, precisamente el proyecto que decías, Marimar. Esta cooperativa bueno, nació en 1969 gracias a una mujer de la comunidad, doña Florentina López de Jesús, y cuando nos invitaron a participar a Madalena Forchela, que también es exalumna de la Ibero de Diseño Textil, lo que querían era, pues, diferenciarse del resto de la comunidad, porque todas las mujeres en Xochistlahuaca
tejen textiles en telar de cintura y hacen pues prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque todas se visten igual. Y este proyecto lo que hicimos fue, pues, empezar a crear una colección nueva con ellos, pero obviamente desde esta práctica del diseño social, no nosotras como diseñadoras llegar y decirles, miren, esto es lo que funciona, esta es la colección y ya, háganla y vamos a venderla. Sino lo que hicimos fue, ¿cómo podemos hacer para que las diseñadoras el día de mañana que no estemos trabajando con ellas sean diseñadoras y sigan generando creativas, propuestas creativas y sigan innovando y tengan las herramientas para convertirse en diseñadoras autónomas sin necesidad de que nosotras lleguemos a contribuir con nuestros conocimientos? Y la verdad fue un proyecto padrísimo. Las artesanas hicieron cosas increíbles. Madalena y yo nos sorprendimos muchísimo, ¿no? De que con un poco de oportunidad que le das a, o sea, si le das a alguien la oportunidad, ¿no? Para experimentar y para sacar toda esa creatividad, pues salen cosas increíbles. Y a partir de esta colección, lo que empezamos a hacer fue a crear expoventas en la ciudad de Oaxaca. El Museo Textil de Oaxaca las invitó a otra expoventa, empezaron a poner sus productos en la tienda del Museo Textil, pues empezaron ahora sí que a ser muy reconocidas. Aplicamos para ir al International Folk Art Market en Santa Fe, fueron 2 años seguidos, y a mí lo que me gusta lo que me gustó de este proyecto y que luego lo replicamos en los otros 2 proyectos, fue que las artesanas siguen en su comunidad haciendo lo que a ellas les gusta. O sea, no hacen una colección de, ¿no? Como normalmente los diseñadores, primavera, verano, otoño y invierno, y este es el colorido, y estas son... No, ellas todos los días generan diseños nuevos que nacen de su propia imaginación, de su propia emoción en ese momento, con cierta estética que ya saben que funciona, pero aprendieron a generar un proceso creativo ellas mismas. Y pues de ese proyecto nació en el 2013 y hoy por hoy siguen creando cosas nuevas todos los días. Y ellas mismas les dicen a las marcas, ¿sabes qué? Yo no te voy a hacer una colección así, cómprame lo que tengo. Y pues esto es lo que yo hago y pues te conviene porque además vas a tener novedad siempre, ¿no? Entonces, para mí fue como cambiar el chip de lo que es el diseño a realmente uno como diseñador ser facilitador y ver que este intercambio de conocimientos, si se hace realmente de una manera equitativa, horizontal y simétrica, puede generar cosas como la flor de Xochistlahuaca, que siguen haciendo textiles padrísimos y que le gustan tanto a las mujeres de la comunidad como a la señora americana o, ¿no? Y lo que generó este proyecto fue copia de las artesanas de la comunidad, lo cual ahí no es una apropiación cultural indebida. En las comunidades indígenas siempre ha habido copia y no es una copia como tal, es un grupo saca algo y todas van y hacen lo mismo. Es lo que siempre ha pasado. Y las que son más innovadoras y las que son más creativas, pues ahí van las demás y hacen lo mismo y ya lo ves en el mercado y lo ves en todos lados. Ahora, si esto nace de un proyecto de colaboración con diseñadores y hay una marca, pues entonces sí afecta a la marca, ¿no? Pero también tú como diseñador y como marca tienes que llevar y saber que el riesgo de generar conocimiento en una comunidad donde siempre el conocimiento ha sido colectivo, pues ni modo, ¿no? Tú estás dándole las herramientas a alguien para que esa persona las desarrolle en su comunidad, pues llevas el riesgo de que la gente copie, ¿no? Las propias artesanas. Entonces, este proyecto fue muy interesante porque me hizo ver pues todas esas dinámicas que no sabíamos que iban a suceder y cómo abordarlas y cómo relacionarte con ellas, pues fue también un reto, ¿no? Tanto para las diseñadoras como para las artesanas. Aline, si quieres continuar. Sí, Mari, yo tengo desde la pregunta de María Fernanda Castro en adelante, donde ella pregunta, en otra ponencia se hablaba que parte de la nueva definición de lujo es saber quién está detrás del producto que consumes, de la ropa que usas. Creo que ponerle cara y nombre al trabajo de otros es otra forma de darles crédito y valorar la artesanía. Bueno, es un comentario más bien de ella. Ok. Sí, yo, Eh,
bueno, la palabra lujo tengo un cierto, digamos, No, es que te voy a explicar por qué me río, Aline, porque me están preguntando que qué opinas de Pineda Cobalín. ok, ahí sí voy a hablar porque ya lo nombraron. Y Pineda y Cobalín, de hecho, son exalumnos de la Ibero, pero hace muchos años, cuando el diseño era pues otra cosa. Tampoco quiero juzgar algo que hace 28, 30 años se manejaba de otra forma. Aquí nuevamente, el tema de Pineda Cobalín es un fenómeno muy interesante. Ellos son traductores de un patrimonio intangible cultural de México y lo integraron en textiles. ¿Qué pasa? Una, el textil no es 100% artesanal. Las telas son de Oriente y lo que es un bordado lo estampan. O sea, tú no puedes decir que esto es mexicano y que esto viene de una comunidad y que tú estás apoyando a una comunidad indígena donde las bordadoras del Istmo bordan y tú lo estampas y tú lo vendes. Nuevamente es la congruencia. Para mí, esto es, no está bien, no está correcto. Véndelo de otra forma. No lo vendas como lo que no es. ¿Sí me entiendes? O sea, si tú haces un negocio lucrando con el patrimonio de México, diciendo que esto es, sí, la laca de Olinalá de Guerrero, estampada en un textil, sí, pero ¿qué le beneficia al carpintero y al pintor de Olinalá? Que tú, Pineda Cobalín, sí, la gente se enteró que existe la laca de Olinalá y las mariposas monarcas y el bordado del Istmo gracias a Pineda Cobalín, pero eso en realidad no le beneficia en nada a la persona que vive en su comunidad. Le beneficiaría más si tú, Pineda Cobalín, vas y bordas lienzos y los vendes como lienzos bordados o los tenangos de Doria de Hidalgo, ¿no? Que ahora todo el mundo los estampa. ¿Y qué pasó? Hoy en día las mujeres del Istmo consumen tela estampada, no por de Pineda y Cobalín porque es muy cara, pero por los chinos que están imprimiendo metros y metros y metros de tela estampada con los bordados del Istmo de Tehuantepec. Y las mismas artesanas lo están consumiendo. A ver, no quiero culpar a las artesanas. Si yo no tengo el poder adquisitivo para comprar una pieza que cuesta tantos miles de pesos y me la dan en una tela impresa, pues igual me la voy a poner, ¿no? Pero que una marca que se dice ser mexicana, ética, ¿sabes? Porque eres un traductor de tu propia cultura y que lo hayan hecho hace veintitantos años, ok, porque no se hablaba de esto, porque no sabíamos, ¿no? Pero hoy en día el discurso tiene que cambiar, el discurso tiene que ser congruente y yo desde mi postura nunca recomiendo, durante 8 años llevo dando tours y siempre me decían, es que vamos a ir a Pineda y Cobalín, y yo les decía, mira, mejor ve y cómpraselo al artesano y compra lo que realmente está bordado sin meterme en más detalles, Okay. ¿no? Entonces, siento nuevamente que aquí no es el qué, es el cómo. Y bueno, ¿y el qué? ¿Qué estás comercializando? ¿Cómo lo estás comercializando? ¿Cómo lo estás comunicando? O sea, las historias detrás de esos productos son completamente ya que no entran en nuestra sociedad del siglo XXI y en lo que estamos viviendo. Entonces yo creo que deberían de cambiar su discurso. Sí. Antonio Nava pregunta, ¿cómo llevar a cabo el primer acercamiento con los artesanos? ¿Cómo llevarlo a cabo? Sí. Pues bueno, un poco repitiendo lo de hace rato, dependiendo para qué te quieres acercar. Yo creo que todo parte de una intención. ¿Cuál es tu intención para acercarte a ellos? Si tu intención es hacer un proyecto colaborativo de diseño artesanal y crear piezas juntos, pues te vas a acercar de cierta forma. Si te acercas a conocer dónde viven, cómo viven, qué hacen, aprender de ellos, pues te acercas de otra forma. Sí. Perdón, la pregunta es como muy general, pero nuevamente repito, o sea, de cualquier forma que tú te acerques a un artesano, te vas a acercar como si te acercaras a un astronauta, o sea, es un ser humano, no es extraterrestre. O sea, los artesanos viven en sus comunidades y muchos han migrado y muchos viven en Estados Unidos y tienen otra forma de
pero al final lo que los hace artesanos es su oficio. Ok. Entonces, si yo me voy a acercar a un artesano, pues voy a respetar y a reconocer el oficio de esa persona, ¿no? Y el conocimiento y sus antecedentes y su origen. Entonces, pues como cualquier otro oficio, si yo me acerco a un mercadólogo, pues también me voy a acercar bajo los mismos valores, ¿no? Ok. Reconociendo el conocimiento. Carlos Díaz, que esta siempre ha sido una pregunta pues, difícil, ¿no? En tu experiencia, ¿cómo han determinado con las artesanas y los artesanos el precio de sus creaciones? Me parece que este es un reto para los propios artesanos y artesanas quienes han vivido la desvalorización de sus creaciones por décadas. Ese siempre ha sido un tema. Es todo un tema y es un reto enorme. Repito, cuando tú por años y siglos produjiste algo para ponértelo tú, pues no tomas en cuenta el precio y el valor porque es para ti. Tú te produces lo que tú te quieres poner. Si eres mije, te pones la blusa de los mijes, sí, ¿no? Entonces, los artesanos cuando empiezan a producir piezas para vender fuera de su contexto, de su dinámica comunal, comunitaria, que no es vender en el mercado ni a la vecina ni a la tía, sino a un turista o a una marca o exportar, ahí viene la cuestión. Y la otra es si estoy trabajando con una marca o con un diseñador y estamos haciendo este proyecto en conjunto, ¿cómo establecer un precio? Nosotros hemos llevado varias o diferentes procesos, siempre tomando en cuenta cuál es el precio que se maneja en la comunidad para no crear una competencia desleal. Definitivamente, siempre hay que respetar eso. Hay que, hay algunas marcas o proyectos que toman en cuenta las horas de hacer, ¿no? O sea, muchos elementos, que es muy importante porque así el artesano, la artesana se pueden dar cuenta del valor y el tiempo que lleva. Pero al final, para ser un poco más breve y más directa, el reto está en cómo lo vamos a hacer para ganar todos. Ese debería de ser la cuestión, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Hay miles de formas. Cada quien lleva las suyas, cada quien maneja sus propios métodos y demás. Pero ¿cómo le vamos a hacer para que tanto el artesano como el diseñador ganemos? Y el intermediario y ¿no? El que lo va a revender. Entonces, para mí es una cuestión de inicio, dejar bien claro, esto es un proyecto en el que tenemos que salir ganando todos. Si yo puse más tiempo, yo puse más compromiso, más responsabilidad, bueno, pues me gano más. Si yo puse menos, me gano menos. Pero proporcionalmente tenemos que ganar igual de bien, ¿no? Entonces, es un gran reto porque hay que tomar en cuenta muchísimos elementos. Te digo, el precio, la comunidad, los materiales, la utilidad, quién lo va a vender, dónde lo va a vender, si va a ser de exportación, pues la cadena de valor es enorme, ¿no? Y es un producto hecho a mano. Entonces lleva muchísimas cosas que hay que tomar en cuenta y que encarece el producto. Por supuesto que lo encarece. Pero también aquí es cuál va a ser mi mercado. ¿No? ¿A qué mercado tengo que llegar para poder vender ese producto? ¿O qué tipo de productos voy a vender para que ese producto sea accesible a las personas? Quizás hago unos que sean más caros, unos que sean más económicos, dependiendo del mercado al que voy a ir dirigido. Pero para mí es primordial y el reto es ese, es cómo lo vamos a hacer para que sea un win-win, para que todos ganemos. Ok, Y no está fácil. te pregunta, espérame, te pregunta Tania Pastrana, dice, siendo diseñadores nos inspiramos en muchas cosas como la naturaleza o el trabajo de otras personas. ¿Cómo podemos continuar inspirándonos en el trabajo de alguien más sin que se considere plagio? ¿Solo es dar crédito o radica en algo más? Buena pregunta. Bueno, repito un poco, ¿no? Mi experiencia cuando estudié diseño y en todas las escuelas de diseño hace 30 años, nos decían, vamos a hacer una colección y nos vamos a inspirar en la cultura japonesa. Entonces, pues vamos a hacer kimonos, ¿no? Y los vamos a adaptar a nuestra cultura.
Antiguamente la inspiración era igual a hago lo mismo que la otra cultura, ¿no? Pero con mi imaginación, ¿no? Cambiándola aquí, cambiándola acá. Hoy en día, el inspirarme en una cultura arraigada con ciertos valores estéticos, iconográficos, antropológicos, históricos, técnicos y demás, ahí hay una línea muy delgada entre inspiración y apropiación, ¿no? Entonces, si yo consenso con el artesano que lo que yo voy a hacer está inspirado en su huipil, o en su rebozo, o en su enagua, o en su... Y yo lo consenso con él, y mi comunicación es nuevamente congruente, doy crédito, menciono quién lo hizo, cómo lo hizo, y el artesano está de acuerdo, ok. Si el artesano te dice, no, mira, yo necesito que me dé regalías, pues entonces le da regalías. Si el artesano te dice, mira, a mí ni siquiera me interesa que menciones mi nombre, pues no menciona su nombre. Es un acuerdo. O sea, los proyectos colaborativos, pues yo creo que como en cualquier relación de trabajo, de pareja, en un proyecto de colaboración entre artesanos y diseñadores tiene que haber un consenso. ¿Qué es lo mejor para los dos? ¿Qué es lo apropiado para la comunidad? ¿Qué es lo que nos va, ¿no? Entonces, sí es muy difícil establecer esa línea, ¿no? Entre lo que es inspiración y esa apropiación, pero nuevamente la apropiación cultural está más hacia lo indebido y es apropiarte de algo que no te pertenece para tu propio beneficio y porque tú tienes sobre esa cultura un poder. Entonces, tú eres el opresor y el otro es el oprimido. Y entonces ahí deja de ser una inspiración. Tú estás utilizando al otro para tu propio beneficio. Y eso es un poco lo que le decía, ¿no? A Carla, que es yo utilizo a los artesanos para mi propio beneficio, no para el beneficio de ambos. Entonces, pues... Bueno, César Enríquez pregunta, quiero exportar artesanías y prendas a la comunidad europea. ¿Cómo contacto a los artesanos? ¿Hay alguna base de datos? No, pues que te contacte a ti. Bueno, hay una base de datos, pero, bueno, no quiero hacer corte comercial, pero bueno, yo dentro de las cosas que hago es precisamente enlazar a artesanos con diseñadores, pero para mí lo más fácil sería darle el contacto a alguien. Y no es que yo sea dueña de un contacto, ni mucho menos, porque pues no es así, ni existe eso. Simplemente es una responsabilidad. Yo después de estar 6 años en el Museo Textil me di cuenta que era una responsabilidad para mí como directora dar el contacto de alguien cuando esa persona iba a ir a esa comunidad y se iba a acercar a esos artesanos para producir un proyecto de maquila, ¿no? Y entonces yo como facilitadora, como conectora, estoy enlazando a dos mundos y de alguna forma, pues yo soy responsable de ese enlace. Yo soy responsable de que los guardianes de la cultura y del conocimiento lo puedan hacer. Entonces, el trabajo que yo hago no nada más es contactar artesanos y diseñadores y dar el contacto, es cerciorarme, ¿no? De que ese proyecto va a estar encaminado bajo principios y valores éticos y guiar al diseñador en todas estas cuestiones y reflexionarlo juntos, porque yo también en mi trabajo reflexiono muchísimo, gracias a las preguntas que me hacen los diseñadores y los artesanos. Entonces, yo parte de mi trabajo es ese, doy consultorías y analizo cuáles son los artesanos que pueden hacer el trabajo que ese diseñador quiere y pues los contacto. Pero hay mucha gente que también hace eso. Se pueden acercar al Museo Textil de Oaxaca, ¿no? Entonces, sí creo que lo mejor es que el contacto sea de una fuente fidedigna. Okay. Pues ya sabes con quién contactar. ¿Consideras tú que en otros países como Francia se consideran a los artesanos como artistas, los herreros, marroquineros, costureros, incluso en el ministro de Cultura tengan un título de los artesanos al mismo nivel que los pintores, músicos, coreógrafos, y en otros países como el nuestro, siempre veamos a los artesanos como gente que le vende objetos de barro y artículos para turistas?
Wow, qué buena pregunta. Bueno, hay que entender también que el artesano como tal es alguien que hace un producto o lleva un proceso con las manos, ¿no? El arts and craft en Occidente y en otros países no es lo mismo que la artesanía en culturas como México, como la India. Ahí siempre ha habido una discusión y de hecho yo en el museo siento que el artista como tal, que es un poco lo que reflexionamos junto con los artesanos, es alguien que tiene una maestría en algo, o sea, que dominó una técnica o que es un maestro, un educador, un transmisor de conocimiento y que se compromete a transmitir ese conocimiento a la comunidad, a las nuevas generaciones y que no se apropie ese conocimiento para sí mismo. Un maestro, bueno, el maestro es eso, ¿no? Es alguien que transmite un conocimiento y que se cerciora que el alumno lo aprendió y lo integró y lo va a practicar. Aquí en México, con este tema de los grandes maestros del arte popular que se les considera artistas y a otros no, es un tema muy difícil. La verdad es que no me considero como experta en esto ni dar la respuesta, pero eh, en Europa y dominan y el artesano no está considerado como el personaje que viene de una comunidad y que hace arte popular y que todos hacen lo mismo. O sea, está digamos que visto desde diferentes perspectivas, ¿no? Y ¿cómo le llamas? ¿Artista o artesano? Yo todavía no tengo la respuesta. Y ni sé todavía cómo abordarlo. O sea, ha sido una discusión muy grande. Y Diego Rivera, Frida Kahlo trabajaron con muchísimos artesanos. Esto no es nuevo, esto viene de 20. Y ellos le llamaban artistas, ¿no? Y al artesano es el que sí, el que vende el souvenir en el mercado, el que reproduce en serie. Entonces, sí hay digamos, criterios para valorizar a unos como artistas y a otros como artesanos, pero siento que no es algo que esté muy bien definido en nuestra cultura y que hoy por hoy la gente le llama como quiere a unos y a otros o desde su propia, ¿no? Visión. Pero sí es un tema que habría que discutir más, ¿no? Y reflexionar, pero en el fondo también el título muchas veces es, digamos, como, pues sí, uno estudió una licenciatura y pues sí, hay que reconocer, ¿no? Que tienes una licenciatura, pero en el fondo puedes ser licenciado y ejercer tu oficio pues de una manera que no beneficia a nadie. Entonces, pues, ¿de qué te sirvió el título de licenciado, no? Para mí es el título más bien hay que ganárselo, pero en la práctica, ¿no? Si eres artista o eres artesano, pues, ¿qué más da si al final lo que estás haciendo realmente está generando un bien común en tu comunidad, estás preservando las tradiciones, cuidando la ecología, generando economía justa, ¿sabes? O sea, al final puedes ser un gran artista, pero pues ser un abusador, o ser un artesano y ser un abusador, da igual. O el título es importante, pero no tanto desde la práctica abstracta. Ok. Oye, todos, bueno, hay muchísimos correos que te los vamos a mandar, Ana Paula, Sí, para que les mandes las empresas éticas, claro que sí. ¿no? Y Por también supuesto que sí. que también tengan tu correo. Ya le pedí a que me hiciera el favor también a Amalia. ¿Y qué pasa con las casas de artesanía de gobierno? Hacen sus ferias, hasta stands, transportes, gasolina, sacan de las ventas. ¿Eso de verdad apoya a los artesanos? Ay, Dios. Uf, pues mira, nuevamente regreso al cómo y no al qué. Conozco casas de artesanías de diferentes estados, porque cuando estuve de directora del Museo Textil me tuve que relacionar con varias de ellas.
Y el tema de las casas de las artesanías surge obviamente porque los gobiernos se dieron cuenta que la artesanía generaba economía, ¿no? Entonces aquí hay dos cosas. Por muchos años los artesanos eran nadie, ¿no? Cuando se dieron cuenta que los artesanos podían generar dinero y ser una fuente económica para el país, pues entonces empezaron a crear estas casas de artesanías para organizarlos, para fomentar la producción y el uso y el consumo y demás. No quiero decir que todas surgieron por eso, pero sí, básicamente surgen por una cuestión política económica. No tanto por una cuestión de, donde dice, sí, pues sí, los artesanos hacen esto y hay que apoyarlos, pero muchas veces no. Pero bueno, sí son positivas hasta cierto punto, porque los artesanos tienen digamos, es una ventana, ¿no? Es una vitrina para darse a conocer. No se manejan de la mejor manera, conozco en carne y hueso experiencias, y lo puedo decir, no todas las casas de las artesanías, sino todas las instancias de gobierno que trabajan con artesanos y artesanías se manejan de la mejor manera por la burocracia, por los intereses, por el volumen de artesanos, ¿no? Y por mucho desconocimiento de cómo crear proyectos que realmente funcionen a largo plazo y no nada más para poner curitas durante los 6 años de mi gobierno, ¿no? Que normalmente se hace así. Pero, si no existieran, sería peor, ¿no? O sea, si no existieran, sería mucho peor. ¿Por qué? Porque miles de artesanos nunca hubieran tenido un espacio para vender sus artesanías. Mucha gente no hubiera tenido un espacio donde ir a comprar esas artesanías, donde conocer esas artesanías. Muchas casas de artesanías han hecho un gran esfuerzo por hacer una museografía y una curaduría y una exposición digna de los productos y de pagarle justamente a los artesanos y luego obviamente subirle para que haya una utilidad para la casa, ¿no? Para que se sostenga. Pero nuevamente, pues son diferentes experiencias, no en todos los casos se han manejado igual. Pero bueno, si ya puedo ver lo positivo, pues sí, peor que nunca las hubieran creado. Nada más que sí podrían, evolucionar y adaptarse a las circunstancias del presente y pues nuevamente no usar a los artesanos como ganchos. Oye, muchas felicitaciones también a Lid en el chat Ana Pau, sí, por la conferencia. No sé si se me haya ido alguna pregunta más. Los artesanos tienen muchísimo que enseñarnos, trabajar con ellos es una colaboración de aprendizaje mutuo, totalmente de acuerdo. Aquí una de Fabi. La Expo Reforma Ciudad de México se programaba un evento de manos indígenas, Expo Artesanía, lamentablemente con cambios de gobierno ya no se realiza y era una gran plataforma para ellos. Sí, muchos de los programas de apoyo a la cultura y a la artesanía se vinieron abajo con el nuevo gobierno, desafortunadamente, y el COVID fue después. O sea, el COVID no es realmente, pero bueno, no me voy a meter en temas políticos, pero sí, esta expo funcionaba muy bien. Las cooperativas con las que he trabajado fueron varias veces, se les apoyaba de muchas formas y era una gran plataforma para los artesanos, incluso les daban etiquetas, tarjetas. Lamentablemente desapareció, espero que en algún momento vuelva a aparecer. Pues pues con eso ya no tenemos más que felicitaciones, Ana Paula. Muchísimas gracias. Aline, te cedo la palabra. La verdad es un placer oírte, súper interesante. Y todo este tema del diseño social, las artesanías, es para eso, para hacer una reflexión cada vez que compramos algo o que trabajamos con estas comunidades de personas maravillosas. Pues gracias a ti, Marimar, por la confianza para invitarme a hablar desde mis experiencias, desde lo que yo he podido aprender y de lo que siento que pues es
importante, ¿no? Compartir para que pues sigamos aprendiendo todos juntos y reflexionando y pues sí, siempre pensar qué voy a decir, ¿no? Y cómo lo voy a decir, porque tenemos una gran responsabilidad como comunicadores, gran, gran responsabilidad. Exactamente. Entonces, para mí es, ¿no? Como la base de todo esto es siempre, pues sí, hacerse esa pregunta. Sí, es parte de ser Ibero, yo creo. Pues sí, para mí los valores de la Ibero comulgo con ellos, definitivamente, y me alegra que se estén renovando siempre. Eso la verdad lo aplaudo mucho porque pues sí, no estamos hablando de los mismos temas ni está sucediendo lo mismo que hace muchos años en todas las carreras. Se ha transformado todo, ¿no? Entonces, me alegra que siempre estén a la vanguardia y que siempre tengan muy claro pues que la autocrítica y la reflexión es básica, ¿no? En cualquier disciplina. Ahora sí. Pues Sí. Aline, Gracias. Gracias, Marimar y Ana Paula, pues todos los comentarios que están en el chat, no solo muchas preguntas, lo cual es sorprendente porque de verdad hubieron muchísimas preguntas muy interesantes, sino también muchos reconocimientos y agradecimientos para ti. Y por ello, pues nos vamos a tomar ahorita un minutito para agradecerte en conjunto justamente la Dirección de Egresados y Desarrollo Profesional y la Coordinación de la Maestría en Mercadotecnia y Publicidad otorga el presente reconocimiento a la maestra Ana Paula Fuentes Quintana, La señal. por la doctora María del Mar Sanzabú, Dirección de Egresados y Desarrollo Profesional, y su servidora, la doctora Lynn Moreno Ríos, coordinadora de la Maestría en Mercadotecnia y Publicidad.